Hola, muy buenos días amigos de Catedral del Reino y todas las personas que se conectan de tu iglesia virtual. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos a Domingo con Dios, desde acá, desde Valledupar, Colombia. En este hermoso domingo yo les doy una bienvenida. También un abrazo muy fuerte de parte de mi familia, de parte mía, de parte de mi esposa, para todos ustedes. Me alegra muchísimo estar por aquí compartiendo un mensaje que sé que le va a servir muchísimo a tu corazón, a tu espíritu. Estoy convencido de que el Espíritu Santo de Dios hablará a tu vida de manera muy especial. Así que bienvenidos y me encanta estar con ustedes por aquí. ¿Qué tal si antes de comenzar esta mañana oramos al Espíritu Santo para que tome el control de este momento? Dile ahí donde estás junto conmigo, con tu familia o con la persona que estés ahí, o si estás solo también. Dile: Espíritu Santo de Dios, gracias por este día. Gracias por este momento de mi vida. Yo te doy tu lugar en mi corazón. Te bendigo, Señor, y te doy gracias porque una vez más podemos ver tu bondad, una vez más podemos ver tu gracia y una vez más, Señor, tú nos has dado una nueva oportunidad para seguir adelante. Te pedimos que mientras estamos escuchando este mensaje y predicando este mensaje, seas tú hablando a través de tu palabra y de la manera más sabia puedas responder a nuestras oraciones, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que esta palabra de hoy baje directo al corazón de todos los de Catedral del Reino e Iglesia Virtual que se conectan con nosotros o que nos están viendo en diferido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos una nueva temporada en el mes de abril que hemos llamado Voluntad versus Emociones. Y también hemos estado hablando mucho acerca de cómo Dios nos abrirá el entendimiento espiritual. Me encanta que la Biblia en varias ocasiones menciona que Dios abrirá los ojos de tu corazón y que abrirá tu entendimiento. Y si de pronto ya has tenido el entendimiento abierto por algún tiempo, yo estoy seguro que a partir de ahora vas a empezar a entender más. De aquí en adelante quiero que declares conmigo: el mes de abril es un mes de entendimiento, para entender la voluntad de Dios, para entender la palabra de Dios, para entender los tiempos de Dios. Este mensaje de esta mañana tiene un título bien chévere, ahorita te lo paso, ahorita se los digo, pero quiero que antes de comenzar pensemos por un momento en que el mayor problema de nosotros como seres humanos es hacer la voluntad de otra persona por encima de la nuestra. Siempre va a ser un problema. No tenemos problema con prestarle plata a un amigo, no tenemos problema con darle comida al hambriento, no tenemos problema con darle ayuda al que la necesita. Pero sí tenemos un problema cuando se trata de no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de alguien más. No sé si te ha pasado como a mí, pero a mí cero me gustaba hacer la voluntad de alguien, y menos si no lo conocía, porque hay dos clases de personas a las que uno le puede hacer lo que esta persona quiere. Uno, la persona que no conoces, te está pidiendo que se haga la voluntad de esta persona, pero tú no quieres porque no lo conoces. Y otra, la persona que sí amas y conoces, como tus papás, tus hermanos, tus amigos, tu pareja, tus hijos. Te están pidiendo que se haga la voluntad de ellos y a veces se nos hace difícil hacerla. Pero siempre he creído que es más fácil hacer la voluntad de alguien que amas que hacer la voluntad de alguien que no conoces. Entre más conoces a una persona, es más fácil que esa persona pueda acceder a tu fuerza de voluntad. Por eso es tan fácil acceder a lo que la esposa le dice a uno. Por eso es tan fácil acceder a lo que tus hijos te dicen. Porque a veces el amor va más allá de lo que uno quiere. Y me encanta pensar que entre más amamos a Dios, más fácil es hacer la voluntad de Él. Mientras yo estaba preparando este mensaje, yo pensaba en una pregunta, y seguro con esto los esposos se identifican conmigo. ¿Cuántos esposos son felices barriendo, trapeando y haciendo el aseo en su casa? ¿Cuántos esposos son felices haciendo lo que la esposa dice? ¿Cuántos esposos son felices cuando la esposa dice: recoja los zapatos, lave la loza, cierre la puerta? Ahorita hay un nuevo dicho en mi familia. Mi mamá le dijo hace poco a mi papá, le dijo: todo lo que se abre se cierra. Y entonces mi esposa me miró y me dijo: todo lo que se ensucia se lava. Y mi papá y yo quedamos ahí colgados. Así que esta sería una buena pregunta: ¿a cuántos esposos aman? ¿Cuántos esposos aman realmente hacer lo que sus esposas dicen? Pero ellas sí aman que uno haga lo que ellas dicen, ¿no? Les encanta mandarnos para todo. Piensa por un momento en esto. Una de las cosas con las que yo me choqué cuando yo era adolescente en mi casa, yo vivía en la ciudad de Cali, y una de las cosas con las que yo me chocaba era cuando yo tenía que pedir un permiso.
Yo quiero que los adolescentes que me están viendo, los jóvenes o los niños que me están viendo, se identifiquen con esto. Yo con lo que más peleaba era con esto. Para poder salir a la tienda tenía que pedir permiso. Para poder salir a una fiesta tenía que pedir permiso. Hasta para ir al colegio tenía que pedir permiso. Y yo peleaba con esto porque yo sentía que era mi voluntad chocando con la voluntad de mis papás. Era lo que yo quería hacer chocando con lo que ellos querían que yo hiciera. En la medida que fui madurando y creciendo, pues esto fue cambiando, porque yo fui entendiendo que más que el no de mi mamá fuera para de pronto lo que yo pensaba, no juzgarme o no dejarme salir o no dejarme divertirme, era porque ella me amaba lo suficiente que quería cuidarme y protegerme. Así que ejercer mi voluntad en mi casa era supremamente difícil. Ahora, cuando me casé, hubo algo que cambió. Cuando yo me casé con Karen, la razón por la que a veces se me hace más fácil hacer lo que ella pide o hacer sus deseos realidad es porque yo la amo. Y yo no sé cuántas personas se identifican conmigo, pero hay momentos en donde a mí me gustaría simplemente no hacerlo, pero me acuerdo que yo la amo, que decidí amarla. Y es importante que tengas esta palabra en tu corazón: decisión. Porque cuando tú decides amar a alguien, es por encima de todo. Y cuando esta persona desea que tú hagas su voluntad, entonces tu amor va a pasar por encima de tu orgullo, de tu ego, de tus ganas, de tu deseo. Siempre queremos darle lugar a nuestro deseo, pero ¿cuánto lugar le estamos dando a los deseos de las personas que amamos? Así que ahora sí te voy a dar el título de esta mañana. El título de esta mañana se llama Amando la voluntad de Dios. Amando la voluntad de Dios. Mientras estaba escuchando la prédica, una de las prédicas de mi papá, yo estaba sentado sirviendo, trabajando, y él estaba predicando acerca de la voluntad de Dios, y en ese momento escucho la voz de Dios en mi corazón diciéndome: amando la voluntad de Dios. Y yo entendía que esto era para un mensaje. ¿Cuándo y dónde? No sé, pero yo entiendo cuando Dios está hablando a mi corazón y está bajando ciertas palabras o frases o mensajes para yo bajarlos al papel y tenerlos listos para predicarse. Y creo que esta es la oportunidad para darlo. Amando la voluntad de Dios. Cuando yo conocí al Señor Jesús, me di cuenta que la prioridad ahora en mi vida ya no era lo que yo quería. Ahora se trata de lo que Él quiere. Y creo que uno de los mayores trabajos que el Señor Jesús tiene con nosotros y para nosotros es poder aprender a doblegar nuestra carne, a morir a nuestros deseos de la carne y a hacer la voluntad del Padre. Ahora, si te das cuenta, uno de los mayores mandamientos que dejó Jesús en la tierra fueron dos. El primero es: ama a Dios sobre todas, muy bien, las cosas. Y también después dijo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero me llama la atención pensar que Jesús pudo haber dicho: les ordeno que hagan la voluntad de mi Padre. El mensaje no fue hagan lo que Dios dice, el mensaje fue amen a Dios sobre todas las cosas. Porque la ecuación correcta es: si tú amas a Dios, se te va a hacer supremamente fácil obedecerlo. Si tú amas tu familia, se te va a hacer supremamente fácil poner los deseos de tu familia por encima de los tuyos. Si tú amas a tu pareja, llames esposo, novio, comprometido, no sé en qué etapa de tu noviazgo, tu relación están. Pero si tú amas tu pareja, entonces menos de ti, más de tu pareja. Con Dios es igual. Jesús dijo: ama a Dios sobre todas las cosas, queriéndonos dar a entender: entre más de Dios haya dentro de ti, menos vas a querer hacer tu voluntad. Quiero que pienses ahí por un momento en eso. ¿Será que estamos peleando con la voluntad de Dios? Porque la manera de darnos cuenta si nuestro amor por Dios es genuino es en la medida en que somos obedientes a la voluntad de Dios. Ahora, la razón por la que pienso en esto, de que mi voluntad murió cuando yo empecé a conocer al Señor Jesús, murió en el sentido no de que Él la eliminara, porque yo tengo el poder para decidir lo que quiero hacer, pero ahora soy esclavo del amor de Dios. Entonces yo pensaba, hay muchas cosas en la voluntad humana que están ligadas a las emociones descontroladas, a los deseos pecaminosos, a las experiencias del pasado. ¿Cuántas personas no dejan de intentar algo hoy porque les pasó algo en su pasado? ¿Cuántas personas no dejan de soñar hoy porque su pasado los marcó fuertemente? Así que tu pasado también te puede influenciar para tomar algunas decisiones en tu vida hoy. Cosas que nos influyen a tomar decisiones sobre algo, es decir, hacer nuestra propia voluntad.
La Biblia en diferentes oportunidades nos habla de estas dos voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y en las historias que has podido leer de la Biblia, si has leído por lo menos una, te das cuenta que siempre el hombre tiene su forma y Dios tiene la suya. Y por lo general no funciona a la forma del hombre, por lo general funciona a la forma de Dios. Por eso en la medida en la que vamos conociendo más a Dios, Gabo, ¿cómo conozco más a Dios? En tu intimidad, en tus tiempos a solas, en tu tiempo de soledad es cuando el tiempo con Dios crece, porque ya no estás escuchando las voces de otros que te están hablando, sino que ahora estás escuchando la voz de Dios que está hablando directamente a tu corazón. Así que en los tiempos a solas aprendes a conocer a Dios. Y entre más aprendas a conocerlo y entre más lo ames, pues más fácil se te va a hacer llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, ejercemos nuestra voluntad cuando tomamos nuestras propias decisiones, basadas en nuestro propio razonamiento, en lo que sentimos, en lo que vivimos, en lo que sabemos, en lo que otros nos dicen. Ahí estás ejerciendo tu propia voluntad. Cuando estás haciendo cosas que van en contra de Dios, estás ejerciendo tu propia voluntad. Cuando decides no tomar a Dios en cuenta en algo que tienes que hacer, estás ejerciendo tu propia voluntad. Pero aprendemos a ejercer la voluntad de Dios en la medida en la que conocemos más su presencia y lo amamos más. Quiero que guardes esta palabra que te voy a dar. Genuino. La forma en la cual yo debo amar a Dios es de una forma genuina, sincera, real. Por eso la Biblia dice, ámense de manera real, sinceramente, Romanos lo dice. No se amen falsamente, uno puede tener un amor falso y un amor verdadero. Pero el amor que Dios quiere de nosotros para Él es un amor verdadero, sincero, sin tapujos, sin mentiras, sin excusas. ¿Cuándo logro amar más a Dios? Yo estaba escribiendo esto y yo me pregunté, ok, si estamos hablando de amar la voluntad de Dios, entonces ¿en qué momento yo como persona logro amar más a Dios? Escucha esto muy bien. Entre más entienda, esa es la clave, la palabra entender, entendimiento. Entre más entienda que Él me ama profundamente, por encima de mis errores, por encima de mi pecado, por encima de mi pasado, cuando logre entender eso, entonces mi amor por Él va a crecer. Te voy a leer 2 versos. Bueno, primero un verso que te va a servir muchísimo. Está en Juan capítulo 13, verso 7. Ahora te voy a dar otros 2 versos para que los anotes y puedas estudiarlo. Juan 13, verso 7 dice esto. Resulta que estaban en el momento en el que Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. Y en medio de todo eso, Pedrito, que era el más emocional de todos, se levanta y dice, pero Señor, ¿tú cómo me vas a limpiar los pies? A mí no hagas esto. Y empieza una discordia entre ellos dos y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Cállate. Y escucha la respuesta de Jesús. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Quiere decir que hay cosas de Dios que posiblemente hoy no entiendes por qué están pasando. Cosas que de pronto Dios está haciendo que no has logrado entender todavía. Pero escúchame, no te vas a quedar sin entendimiento toda la vida. La fe no opera bajo la falta de entendimiento. Yo estoy convencido en mi corazón de que la fe no es ciega, ciego este cuerpo, pero la fe debe tener un panorama 360. Y para tú poder ver 360 en lo espiritual, debes tener entendimiento. Por eso la segunda parte de este verso dice, tal vez hoy no lo entiendes, pero mañana sí lo vas a entender. Quiere decir que aunque hoy no estés entendiendo lo que Dios está haciendo y ya está sucediendo, seguramente mañana sí lo vas a entender. Pero llegará el día del entendimiento para ti. Y ese día es clave porque el día que llegue el día del entendimiento, tú vas a lograr amar más a Dios. Entre más entiendas, más conoces, más amas, más doblegas tu voluntad. Ok, Dios nos dará entendimiento de su amor para que rápidamente hagamos su voluntad. Quiero que apuntes esto que yo tengo apuntado aquí. Escúchalo muy bien. ¿Tú quieres aprender a amar la voluntad de Dios? Primero aprende a amarlo a Él. Te lo voy a repetir. ¿Tú quieres aprender a amar la voluntad de Dios? A ejercerla, a obedecerle, porque la obediencia es una respuesta al amor. Entonces aprende a amarlo más a Él. Cuando yo leo el Antiguo Testamento,
me encuentro con un Dios que constantemente le está pidiendo a los hombres que hagan cosas. Y por haber hecho esas cosas tienen un resultado, una bendición. Pero en el Nuevo Testamento me encuentro con un Dios que lo hace al contrario, aunque es el mismo Dios. En el Nuevo Testamento me encuentro con un Dios que dice, no, primero te bendigo y luego haces. Porque ahora no estamos bajo la ley que nos obliga a hacer algo, sino que ahora estamos bajo el amor que nos invita a hacer algo. Y cuando tú estás supremamente enamorado de Dios, no te cuesta hacer su voluntad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice así: en esto consiste el amor. Es decir, entiendan este amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si sigue leyendo un poco más abajo, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, nuestro amor, nuestra obediencia, lo que podemos hacer para Él, es una respuesta al amor que Él nos dio a nosotros. Por eso te dije ahorita, hace unos minutos atrás, que lográbamos entender, amar más a Dios en la medida en que lográramos entender más cómo Dios nos ama. Por eso Juan, en Primera de Juan, está dándole tanta fuerza a esto. Entiendan el amor de Dios. ¿Por qué es importante entender que Dios nos ama? Porque en la medida en que entendamos que Dios nos ama, podremos amarlo más. No lo amé yo primero, me amó Él a mí, por encima de mis errores y sin que yo se lo pidiera. Cuando tú enamoras a alguien, básicamente le estás pidiendo a ese alguien que se enamore de ti, que te ame, que te quiera, que te reciba. Pero a Dios yo nunca le dije que me recibiera, ni que me amara, ni que me perdonara. Yo era un pecador y andaba por ahí, al igual que muchos. Y Dios puso su dedo, puso su mano, dijo a Él, y nos llamó y nos mostró su amor. Muy bien, nuestro amor por Dios produce dos respuestas, amigos míos. Dos respuestas produce nuestro amor por Dios. La primera, amo a Dios profundamente y por eso me relaciono con Él y le sirvo. La segunda, amo a las personas profundamente y por eso me relaciono con ellas y les sirvo. Miren esto que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17. Me llamó mucho la atención. Escuchen esto. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Ojo, porque empezó hablando de amor, ¿ok? No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, nuevamente amor, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Cualquier parecido con la realidad, pues en este caso no es mera coincidencia. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero ahí no acaba el verso, amigos. Escuchen cómo dice el último versículo de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Me encanta ver cómo Juan divide estas dos clases de amores y lo que los dos amores pueden producir. Cuando tú amas el pecado, se te hace fácil pecar porque te encanta. Cuando tú amas la rumba, se te hace fácil salir porque te encanta la calle. Cuando tú amas acostarte con mujeres o acostarte con hombres, se te hace supremamente fácil pagar por eso o buscar la oportunidad porque lo amas. Así que en la medida en que más amamos el pecado, más cometemos pecado, más pecado habrá. Pero Juan nos enseña una segunda parte y dice, pero todo aquel que ama, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Queriendo decir en otras palabras, entre más ames a Dios, que es todo lo contrario a lo que venía diciendo, entonces más querrás hacer lo que a Dios le agrada. La versión NTV me encanta porque dice, en cambio dice, pero lo malo, el verso 17, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. Quiere decir que todo lo que puedas hacer fuera de tu relación con Dios es pasajero.
es efímero, pasa, no va a ser para siempre. Y luego remata diciendo Juan, en cambio el que hace lo que Dios manda, nuevamente es como el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Y no específicamente en esta tierra. Juan está hablando acerca de un tiempo en la eternidad. Ok, escucha lo que dice. Ok, entonces mira, quiere decir que en la medida en que ames al Padre, en que ames a Jesús y en que ames al Espíritu Santo, vas a amar más la voluntad de Dios. Y entre más ames la voluntad de Dios, más simple será obedecerla. Ojalá hayas anotado eso ahí. La razón por la que nos cuesta hacer la voluntad de Dios o negarnos a que Él nos procese es porque todavía no lo amamos lo suficiente. Yo quiero que por un momento tú confrontes tu amor por Dios. No sé si te habías sentado a evaluar cuánto amas a Dios. El amor con Dios se puede contar, ¿sabías? Se puede medir. La Biblia nos enseña a medir nuestro amor por Dios en la medida en que lo obedecemos, en que nos sujetamos, a su palabra, en que nos volvemos obedientes a su palabra. No en la medida en que nos queremos más santos, ojo a esto, en la medida en que le obedecemos más a su palabra. Quiero que en esta mañana evalúes tu relación con el Espíritu Santo. Quiero que hagas un autoexamen dentro de ti y te preguntes, ¿será que yo de verdad amo al Señor como profeso amarlo? Ok. Amar lo que el mundo ama me lleva a hacer lo que el mundo hace. Pero amar lo que Dios ama me lleva a hacer lo que Dios quiere. Eso es una frase que puedes guardar ahí. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, estamos demostrando que somos partícipes de ese amor divino. Ahora, ojo a esto porque Jesús no hacía la voluntad del Padre. Eso está establecido. Jesús no la hacía. Él vivía en la voluntad del Padre. Jesús no hacía la voluntad del Padre. Él vivía en la voluntad de Dios. Es decir, que no era algo así como ir a una oficina y cumplir algunas horas de trabajo. Jesús no vino a la tierra a cumplir horas de trabajo detrás de una oficina. Ni sanando gente, ni intercediendo por uno, ni predicando aquí, ni enseñando allá. No eran horas de trabajo de Jesús como un empleado en una empresa. La vida de Jesús 24/7 era hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te enfocas simplemente en cumplir la voluntad de Dios y no en vivir la voluntad de Dios, se te convierte en un bonito trabajo desgastante y puede convertirse en una carga que te lleve a alejarte de Dios. Pero cuando por el contrario tu vida se vuelve la voluntad de Dios, no te cuesta. Lo que aparentemente debería ser una carga es más liviana. Esta debe ser nuestra meta: cumplir la voluntad de Dios, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, no tomar decisiones a la deriva y mucho menos dejarnos llevar por nuestras emociones. Por eso Pablo nos enseña una y otra vez a que la carne mengue y el Espíritu crezca. Deja que el Espíritu Santo te llene por completo, a tal punto que deje de ser complejo, morir a tu voluntad y comience a ser un placer cumplir la voluntad de Dios. Para unos es dolor, para otros es placer. Entre más ames a Dios, más será un placer cumplir la voluntad de Dios. Yo voy a dejar este verso aquí para que terminemos en esta mañana y puedas declararlo y puedas seguir orando sobre él. Es un verso que va a cruzar todo el mes de agosto. Salmo capítulo 143, verso 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mis queridos amigos de Catedral del Reino, Iglesia Virtual, esto fue Domingo con Dios. Me encanta que podamos compartir la palabra, digerir la palabra, comer la palabra, entender la palabra. Yo le pido al Espíritu Santo con todo mi corazón que nos enseñe a hacer su buena voluntad, como lo dice el Salmo 143, y también le pido que nos dirija en cada paso que debemos dar. Antes de llamar, pregúntale a Dios. Antes de viajar, pregúntale a Dios. Antes de tomar una decisión radical en tu vida, o mínima, o un detalle en tu vida, pregúntale a Dios, no lo dejes por fuera. Amigos, fue un placer, yo soy Gabo Rocha, los amo con todo mi corazón, les envío un fuertísimo abrazo desde Valledupar, Colombia, que estén muy pero muy bien. Chao, chao.